La noche que salí de la gala de jubilación de mi padre, algo dentro de mí finalmente se liberó. No con un grito ni con un sollozo, sino con el suave clic de mis tacones contra el mármol mientras me daba la vuelta y me alejaba. Cabeza alta. Espalda recta. Sin manos temblorosas. Soy Sofía Fernández, 34 años, y he pasado la mayor parte de mi vida tratando de ganarme la aprobación de un hombre que construyó su identidad sobre la disciplina, la tradición y el orgullo. Mi padre, Diego Fernández, trabajó 42 años en la misma empresa de ingeniería aeroespacial, ascendiendo de dibujante junior a CEO. La empresa era su vida. Mis hermanos eran su legado. ¿Y yo? Yo solo, estaba ahí. El día antes de su fiesta de jubilación, estaba frente al espejo de mi baño ensayando un discurso que ni siquiera estaba segura de querer dar. Unas palabras corteses, un brindis, algo seguro. Porque así había vivido toda mi vida, tratando de evitar darle más razones para estar decepcionado. Detrás de mí, en el reflejo, había una caja de regalo envuelta en papel azul marino con un listón plateado. Dentro había algo pequeño pero significativo. Al menos, lo había sido alguna vez. Mientras practicaba mis líneas, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Que sin importar lo que dijera, no importaría. Porque sin importar lo que hiciera, nunca importaba. Creciendo en Austin, la casa de los Fernández era impecable, estructurada y asfixiante. No éramos pobres, pero el afecto se racionaba como si costara extra. Mis hermanos Miguel y Javier eran clásicos chicos estadounidenses, fútbol americano, mecánica, Boy Scouts, con destino militar. Mi padre los adoraba. No podían hacer nada mal. Luego estaba yo. Era callada y curiosa, obsesionada con el espacio y las estrellas. Me escabullía con revistas científicas a mi habitación como otras chicas contrabandeaban catálogos de moda. Cuando tenía 11 años, construí un cohete modelo con chatarra. Finalmente se lanzó. Mi madre aplaudió. Mi padre preguntó si había robado las piezas. Aprendí temprano que no encajaba en su molde. Nunca lo dijo directamente, no necesitaba hacerlo. Estaba en la forma en que presentaba a mis hermanos en las cenas. Este es Miguel, recién ascendido a capitán, y Javier dirige nuestro equipo de pruebas avanzadas ahora. Luego me miraba con una sonrisa cortés y decía, y esa es Sofía. Ella es, creativa. Creativa. Como si fuera un defecto. Me gradué con honores en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Michigan mientras trabajaba en 2 empleos para cubrir lo que las becas no cubrían. Nadie de mi familia vino a la ceremonia. Mi padre envió un breve mensaje, felicidades. No me di cuenta de que era hoy. Aún así, lo intenté. Tomé el trabajo que nadie esperaba que consiguiera, analista de sistemas en el laboratorio de propulsión a chorro de Orbit. Trabajé turnos dobles, presenté patentes, coautoré artículos. A los 29 años, dirigía un equipo divisional. A los 31, era la directora de ingeniería más joven en la historia de la organización. Pero en cada reunión familiar, cuando papá levantaba su copa, brindaba por los chicos. Así que cuando recibí la invitación a su gala de jubilación, un evento de etiqueta en el Torres con discursos, premios y una presentación de su trayectoria profesional, casi no voy. Casi. Pero algo en mí necesitaba estar allí. No por él. Por mí. Esa semana, volé de regreso a Austin, me hospedé en un hotel del centro e intenté ensayar algo neutral, algo que no empeorara las cosas. Porque lo que no le conté a nadie, ni siquiera a mi terapeuta, era que todavía llevaba esta estúpida pequeña esperanza dentro de mí. Que tal vez, solo tal vez, esta sería la noche en que finalmente diría algo diferente, algo real. En cambio, la noche terminaría conmigo entregándole esa caja envuelta y alejándome para siempre. Llegué al Torres 20 minutos antes, no porque quisiera, sino porque la ansiedad tiene una forma de hacerme sobrecompensar. El valet se acercó para tomar mis llaves, y dudé. El Tesla negro no era ostentoso según los estándares de Los Ángeles, pero en mi familia, gritaba, chica de tecnología intentando demasiado. Aún así, entregué las llaves y entré. El salón de baile ya estaba medio lleno. Mesas redondas vestidas con mantel blanco, centros florales lo suficientemente altos como para bloquear la conversación, meseros moviéndose como sombras.
Una presentación de la carrera de mi padre se reproducía en bucle detrás del podio. Su rostro más joven llenaba la pantalla gigante, de pie frente a prototipos de cohetes, estrechando manos con generales, entregando premios a otros en trajes que se parecían al suyo. No había fotos familiares en el montaje. Ni cumpleaños de la infancia, ni mañanas de Navidad. Solo el en poses de poder en escala de grises, como si la emoción contaminara el legado. Me quedé cerca de la entrada, buscando rostros familiares. Mi madre me vio desde el otro lado de la sala y saludó con la mano, un movimiento rápido y discreto como alguien que evita llamar la atención. Siempre tuvo una manera de apoyarme silenciosamente desde las esquinas. «Mira quién finalmente llegó», dijo una voz detrás de mí. Miguel. Parecía un político en entrenamiento. Traje a medida, dientes perfectos, bronceado falso. Javier lo seguía de cerca, dándome un breve asentimiento mientras se ajustaba la corbata. «Sofía», dijo Miguel, atrayéndome a un abrazo que se sentía como una transacción comercial. «¿Todavía trabajas con la NASA o SpaceX o lo que sea?» «Sigo en JPL», respondí, con voz neutral. «Claro, el lugar del telescopio», agregó Javier. «Papá siempre dice que eso es más un club de ciencias que ingeniería real». Sonreí tensa. «Bueno, ayudamos a aterrizar un rover en Marte, así que supongo que estamos haciendo algo bien». Se rieron, no con crueldad, sino con desdén, y siguieron adelante para saludar a otro grupo de invitados. Y así, estaba de vuelta en la preparatoria, invisible. La chica con el tipo equivocado de ambición, el tipo equivocado de sueños. Un mesero pasó con champán. Tomé uno. Al otro lado de la sala, vi a mi padre, alto, compuesto en un traje azul marino profundo. Estaba flanqueado por ejecutivos y excolegas, su risa retumbando, sus gestos con las manos exagerados. El rey jubilado manteniendo la corte. Esperé a que mirara en mi dirección. No lo hizo. Pero miró a mis hermanos, puso una mano en el hombro de Javier, gesticuló con orgullo. Miró a mi madre e incluso le dio un raro beso en la mejilla. Cuando el organizador del evento pidió a todos que tomaran asiento, él no notó que yo seguía de pie al borde de la sala, decidiendo en silencio si debería haber venido. Justo cuando me di la vuelta para irme, sentí un suave tirón en mi brazo. «Sofía». La voz de mi madre era suave pero firme. «Por favor, no te vayas. Él dirá algo. Tiene que hacerlo. Esta noche es sobre todos nosotros». Quería creerle. Quería creer que tal vez, por una vez, reconocería algo más que a sus 2 hijos y sus títulos militares. Que tal vez, después de todo, diría mi nombre con orgullo. Pero entonces las luces se atenuaron y el maestro de ceremonia subió al escenario. «Damas y caballeros, esta noche celebramos a un titán de la industria, un hombre que dedicó más de 4 décadas al avance aeroespacial. Por favor, den la bienvenida al único e inigualable Diego Fernández». Estalló un aplauso atronador. Mi padre caminó al escenario, saludando como un senador, haciendo una pausa para crear efecto dramático antes de hablar. «Gracias. Gracias», comenzó. «Este ha sido el viaje de toda una vida. Y no estaría aquí sin el apoyo de mi increíble familia». Me senté más derecha. Él sonrió. «Mis hijos, Miguel y Javier, siempre me han enorgullecido. Ambos siguieron mis pasos. Ambos eligieron servir, liderar, construir. Todo lo que logré, se lo debo a ellos. Representan el apellido Fernández con fuerza y honor». Aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió. Luego su tono cambió, suave, casi nostálgico. «No todos los hijos tienen lo que se necesita. Y eso está bien. No todos están cortados por la misma tela». No dijo mi nombre, pero no necesitaba hacerlo. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Las palabras aterrizaron con una fría finalidad que solo la humillación pública puede entregar. Mi hija nunca tuvo lo que se necesita. Eso es lo que todos escucharon, o al menos lo que entendieron. Y cuando llegó la risa, pequeña, educada, pero afilada, cortó más profundo que cualquier silencio. Me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé lentamente, no hacia el escenario, sino hacia el borde.
Sostenía la pequeña caja envuelta en azul marino con ambas manos. Mi voz no tembló. De tu mayor fracaso, dije con calma, entregándole el regalo. Disfruta tu jubilación. Me di la vuelta, los tacones haciendo clic en el mármol pulido. Ni una sola parte de mí apresurándose, corriendo o encogiéndose. No miré atrás. No conduje a casa inmediatamente después de salir del salón. En cambio, estacioné en un rincón tranquilo del garaje del hotel. Motor apagado, manos congeladas en el volante. Mi pecho estaba apretado, pero no con pánico. Ya no. Lo que sentía era algo más lento, más frío, como estar afuera en una tormenta de nieve que viste venir durante años y solo ahora decidiste caminar hacia ella. En mi asiento del pasajero, mi bolso de noche vibró. Un mensaje de mamá. Otro de Marisol, mi amiga más cercana de la universidad que me había suplicado que no asistiera a la fiesta de jubilación. Y luego otro, ¿qué había en la caja? Ese era de Javier. No respondí. Ni siquiera abrí los mensajes porque ya sabía que el momento se estaba desarrollando dentro de ese salón de baile, del que me había ido, y del que todavía no me había alejado por completo. Sabía que mi padre no abriría la caja inmediatamente. No frente a la multitud. Era demasiado compuesto para eso, demasiado preocupado por la apariencia. Pero la curiosidad eventualmente ganaría. Porque si hay algo que Diego Fernández odiaba más que la debilidad, era no tener el control. Le tomaría menos de 10 minutos. La caja era pequeña. Dentro había una sola fotografía enmarcada, una que probablemente había olvidado que existía. Una impresión que había guardado en una carpeta desgastada en el fondo de mi armario durante más de 20 años. Era una foto de nosotros dos tomada cuando yo tenía 12 años. Estábamos en una feria de ciencias local. Había construido un modelo de la Estación Espacial Internacional con latas de refresco y alambre. Él no había querido venir. Mamá prácticamente lo arrastró allí. Recordé lo rígido que se veía entre la multitud, brazos cruzados, ojos escaneando la sala como si fuera una pérdida de tiempo. Pero algo cambió ese día porque gané. Primer lugar, a nivel de distrito. Y durante 5 minutos completos, se había visto orgulloso. Alguien había tomado la foto en el momento justo. Yo sosteniendo mi listón azul, él con su mano en mi hombro, sonriendo. Una sonrisa real, no la recortada y forzada que usaba en las fotos corporativas. Ese momento fue la última vez que recuerdo que me miró como si yo no fuera un error. Había guardado la foto, esperando el momento adecuado para devolvérsela. No como un trofeo, no como un arma, sino como un recordatorio de lo que había elegido olvidar. Debajo del marco, había colocado una nota. En letra simple, decía: esta fue la última vez que me miraste como si yo importara. Pasé 20 años persiguiendo esa versión de ti. Ya terminé. Abriría esa caja y se vería a sí mismo. No la versión que pulía para su carrete de legado, sino la que podría haber sido un padre. La que, aunque solo fuera por 5 minutos, lo fue. De vuelta en el coche, no lloré. Pensé que lo haría. Pero en cambio, sentí algo más, una extraña especie de quietud. Es difícil de explicar. Es lo que sucede cuando finalmente dejas de escalar una montaña que nunca iba a conducir a ninguna parte. Cuando te das cuenta de que la cima a la que apuntabas era solo una pared pintada. Hermosa desde la distancia. Hueca de cerca. Saqué mi teléfono, no para responder, sino para revisar las redes sociales. Efectivamente, alguien ya había publicado un clip de video del discurso. No se podía oír lo que dije mientras caminaba hacia el escenario, el audio se cortó, pero se podía ver la forma en que le entregué la caja. Tranquila, medida, controlada, y luego me di la vuelta y me fui. Sin un temblor en mi paso. Los comentarios estaban divididos. Algunos pensaron que estaba ensayado. Otros aplaudieron el movimiento de poder. Unos pocos me criticaron por arruinar un momento especial. Pero lo que más me impactó fueron los silenciosos, los mensajes directos de extraños. Desearía tener tu valentía. Suena como mi papá. Esa línea sobre tu mayor fracaso me llegó profundo. No respondí. Todavía no. Pero los leí todos porque, por primera vez en mi vida, alguien estaba escuchando.
Alguien me estaba viendo. No solo como una nota al pie en la historia de alguien más, sino como la autora de mi propia historia. Y en algún lugar dentro de ese salón de baile, Diego Fernández sostenía una fotografía que no podía reescribir, la imagen de una niña que había descartado y la versión de sí mismo que había enterrado. La primera llamada llegó justo antes de la medianoche. Dejé que sonara. Luego la segunda. Luego la tercera. Para cuando mi teléfono se iluminó por sexta vez, finalmente miré la pantalla. Mamá. Dudé. Mi pulgar flotaba sobre el icono verde. Luego contesté. Sofía, dijo, su voz frágil y urgente. ¿Qué había en esa caja? No respondí de inmediato. Podía escuchar voces en el fondo, amortiguadas, enojadas. La voz de mi padre baja y afilada, cortando el aire como una navaja. Ya lo sabes, dije en voz baja. Era el único recuerdo que tenía de él sintiéndose orgulloso de mí. Al principio no habló, luego, lo tomaste por sorpresa. Casi me reí. No, mamá. Él me ha estado tomando por sorpresa durante 30 años. Pasó un largo silencio. Finalmente, susurró, él no quería lastimarte, Sofía. Simplemente, no sabe cómo mostrar las cosas. Lo criaron para creer que las emociones son debilidad. No estaba pidiendo lágrimas, dije, con voz plana. Solo reconocimiento. Y después de esta noche, dejé de pedir. Colgué antes de que pudiera responder porque la verdad es que no confiaba en lo que vendría después, su disculpa o su excusa. Tal vez ambas. A la mañana siguiente, apagué mi teléfono y pasé horas caminando sin rumbo por el centro de Austin. Se sentía surrealista, ver a la gente sorber lattes y trotar con auriculares mientras el equivalente emocional de una bomba había estallado dentro de mi vida. Al mediodía, lo volví a encender. 38 mensajes sin leer. Me salté los de Miguel y Javier. Ya sabía lo que dirían. Defender a papá. Acusarme de arruinar la noche. Acusarme de ser dramática, egoísta, fría. Pero un mensaje destacó. De papá. Solo 2 palabras, necesitamos hablar. Lo miré durante mucho tiempo. No había ira en esas palabras, ni disculpa tampoco. Solo 5 sílabas que se sentían como una citación. Más tarde esa noche, me encontré conduciendo hacia mi casa de la infancia. No por obligación, sino por algo más difícil de definir. Cierre, tal vez, o curiosidad. La casa se veía igual. Ladrillo rojo, césped perfecto. La luz del porche siempre encendida, como si nada cambiara nunca, incluso cuando todo lo había hecho. Entré con la vieja llave. Dentro, olía a pulidor de limón y nostalgia. Lo encontré en el estudio solo, sentado en su sillón, sosteniendo el marco de la foto. No levantó la vista cuando entré. Durante 1 minuto completo, nos sentamos en silencio. Luego, sin mirarme, dijo, no recuerdo ese día. Por supuesto que no, dije. Era importante para mí. Eso lo hizo encogerse. Sutil, pero ahí estaba. Puso la foto en la mesa de café. ¿Crees que nunca me importó? No lo creo. Lo viví. Te presioné, dijo en voz baja. Porque vi algo en ti. Algo agudo, implacable. No, corregí. Me alejaste. Hay una diferencia. Finalmente, me miró. No sabía cómo manejarte. No eras como los chicos. No buscabas aprobación. La desafiabas. Me desafiabas a mí. Crucé los brazos. ¿Y eso me hacía menos digna de respeto? Dudó como si la respuesta fuera complicada, pero no sabía cómo decirla en voz alta. Me recordabas a tu abuelo, dijo finalmente. La forma en que cuestionabas todo. La forma en que odiabas la tradición. Él tampoco me aprobó. Ahí estaba. El linaje del resentimiento transmitido como una reliquia familiar. Me hundí en el borde del sofá, de repente exhausta. Así que pasé mi vida siendo castigada por algo que no tenía nada que ver conmigo. Nunca fuiste un fracaso, Sofía, dijo. Simplemente no sabía cómo criar a una hija como tú.
No lo intentaste, respondí. Simplemente me ignoraste hasta que me rendí tratando de ser vista. Me miró de nuevo. Realmente miró. Te vi. Simplemente no sabía qué hacer con lo que veía. Eso fue lo más cercano que jamás obtendría a una disculpa. Y extrañamente, fue suficiente. No porque hiciera las cosas bien, no lo hizo. Sino porque finalmente me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de ganarme algo que él nunca estuvo equipado para dar. Y ese no era mi fracaso. Era el suyo. Pasaron 2 semanas antes de que me diera cuenta por completo de que el peso que había estado cargando se había ido. No disminuido, no levantado temporalmente, sino ido. No se fue con un grito dramático o alguna gran confrontación. Se fue en silencio, como un inquilino que había estado acampando en los rincones de mi alma durante demasiado tiempo y finalmente empacó en medio de la noche. La necesidad de aprobación, el dolor por el reconocimiento, la fantasía de que un día mi padre me miraría y diría, eres suficiente. No lo haría. Y de alguna manera esa verdad ya no me aplastaba. Me liberaba. Volé de regreso a Los Ángeles un domingo por la mañana. El avión se deslizó sobre montañas calentadas por el sol y costas relucientes. Y por primera vez en años, no sentí que estaba escapando de algo. Simplemente estaba yendo a casa. De vuelta a una vida que había construido con mis propias manos. Sin atajos, sin apellido familiar llevándome. Solo trabajo duro, largas horas y la creencia de que podía convertir el dolor en propulsión. JPL me recibió como si no acabara de detonar décadas de historia personal. El laboratorio estaba ocupado preparando un proyecto importante, el lanzamiento de una nueva matriz de satélites diseñada para estudiar patrones de radiación del espacio profundo. Yo supervisaba el análisis de riesgos y sistemas. Aunque el trabajo era intenso, se sentía estabilizador. Una tarde, unos 10 días después de mi regreso, el jefe de mi división pasó por mi oficina. ¿Sigues disponible para la conferencia principal el próximo mes?, preguntó. Parpadeé. ¿La cumbre STEM? Asintió. Eres la primera líder femenina de JPL invitada en una década. Y dada tu trayectoria, tu historia podría significar mucho para las mujeres más jóvenes en la audiencia. Sabía a qué se refería con tu trayectoria. No se refería a las matemáticas o la ciencia. Se refería al hecho de que yo no había venido de los lugares esperados. Que había tenido que navegar espacios dominados por hombres sin un animador en mi esquina. Que había tenido éxito a pesar de, no gracias a, mi familia. Estoy dentro, dije. Absolutamente. Esa noche, me senté en el balcón de mi apartamento con vista a las luces de la ciudad y abrí mi laptop. La primera línea del discurso vino instantáneamente. A veces el mayor combustible para un cohete no es el fuego, es el rechazo. Dije la verdad sobre crecer en una casa donde ser hija significaba ser dudada. Sobre cómo la brillantez puede ser ignorada si no lleva el nombre correcto o no juega con las reglas correctas. Sobre lo doloroso que es ser invisible en tu propia familia, y lo poderoso que es cuando finalmente dejas de esperar ser vista. Y lo terminé con un mensaje que desearía que alguien me hubiera dicho a los 16 o 22 o incluso 30. No estás obligada a probarte ante personas que se niegan a verte. Algunos legados merecen romperse. Y a veces lo más revolucionario que puedes hacer es alejarte. No con ira, sino con claridad. El video de ese discurso se volvería viral más tarde. Pero ese no era el punto. El punto era que cada palabra era sincera. Mis hermanos no se comunicaron. No después de la fiesta. No después de las consecuencias. Y eso estaba bien. Había dejado de perseguir a personas que solo me veían como un problema a manejar. Mi mamá llamó algunas veces. Nuestras conversaciones eran cautelosas, suaves, como caminar de puntillas sobre hielo. Pero lentamente, las palabras comenzaron a descongelarse. Debería haber hecho más, dijo una vez. Debería haber intervenido. Lo sé, respondí. Pero también sé que me amabas, aunque no siempre pudieras mostrarlo frente a él. El momento más inesperado llegó por correo. Un pequeño sobre, sin dirección de remitente. Dentro había una foto, la misma foto, la que le había dado a mi padre. En el reverso,
Una nota escrita a mano en las letras de bloque afiladas y medidas que reconocí como suyas. No olvidé este día. Solo traté de hacerlo porque me asustaba cuanto amaba esa versión de ti. Merecías más de lo que te di. Lo siento. Sin firma, sin cierre cálido, solo eso. Miré la nota durante mucho tiempo, luego la doblé y la coloqué en el mismo cajón donde solía guardar cada tarjeta de cumpleaños decepcionante que él me había dado. El cajón ya no estaba lleno de dolor. Estaba lleno de perspectiva. Porque a veces la disculpa no llega de la manera que querías. Y a veces no llega hasta después de que has dejado de necesitarla. Así es como se ve la sanación. No es limpia. No es cinematográfica, pero es real. Y es suficiente. 3 meses pasaron desde la fiesta de jubilación de mi padre, desde la noche que le entregué la caja envuelta, desde que dejé de actuar para un hombre que solo aplaudía a mis hermanos. Mi historia, o al menos la parte que la gente vio, había ganado tracción en línea. El discurso en la cumbre STEM fue compartido por grupos de mujeres en tecnología, escuelas de ingeniería, incluso blogs de coaching profesional. Un periodista se puso en contacto. Querían escribir un perfil, no solo sobre el momento viral, sino sobre lo que significaba crecer invisible en tu propio hogar y aún convertirte en alguien que vale la pena ver. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de que esta ya no era solo mi historia. Era la historia de cada niña que se sentaba en la parte trasera de la sala mientras su hermano tenía el protagonismo. Cada hija a la que le dijeron que era demasiado emocional, demasiado difícil, no suficiente. Cada mujer que trabajó el doble por la mitad del crédito y aún así se presentó al día siguiente. Así que dije que sí. El artículo se titulaba "El fracaso que lo logró". Comenzaba con la escena de la gala de jubilación. Yo poniéndome de pie, entregándole a mi padre una caja y alejándome sin decir palabra. Pero lo que importaba más era todo lo que vino después. El trabajo, la resiliencia, la elección de redefinir el valor en mis propios términos. Un párrafo me llamó la atención más que cualquier otro. Decía, Sofía Fernández no quemó puentes. Simplemente dejó de construirlos donde nunca debían conducir. Esa línea se quedó conmigo porque durante años pensé que establecer límites era egoísta. Que alejarme de las expectativas familiares me hacía fría o ingrata. Pero ahora entendía. Los límites no son muros. Son puertas. Te muestran que dejar entrar y de que alejarte. No mucho después de que se publicara el artículo, recibí un mensaje de un nombre que no reconocí al principio. Alicia Fernández, mi prima, la hija de la hermana de mi padre. No habíamos hablado en años, apenas nos conocíamos. Su mensaje decía, leí tu historia. Me hizo llorar. Probablemente no sabes esto, pero mi papá me trató de la misma manera. Siempre dijo que los niños eran el futuro. Las niñas eran una decoración. Desearía haber tenido el valor de hacer lo que tú hiciste. Gracias por mostrarme que no es demasiado tarde para reescribir la historia. Respondí con una sola línea, nunca es demasiado tarde para dejar de encogerse. Esa es la parte que nadie te dice. No sanas de una sola vez. No es un interruptor de luz. Es un regulador de intensidad. Algunos días son brillantes. Algunos están en sombras. Pero la luz se construye poco a poco. Todavía no había hablado con mi padre desde su nota. La que me había enviado anónimamente con la foto que le había dado. No había dicho, te amo. No había pedido reunirse. Pero a su manera rota, había dicho, ahora lo veo. Y honestamente, eso fue suficiente porque ya no necesitaba que él dijera las palabras correctas. Había dejado de esperar su permiso para sentirme digna. Había aprendido a decirme esas palabras a mí misma. Amo en quien me he convertido. Amo a la niña que siguió presentándose incluso cuando nadie aplaudía. La mujer que dejó de pedir ser elegida y comenzó a elegirse a sí misma. La próxima vez que visité Austin, no fue para ver a mis padres. Fue para un panel en la universidad local. Chicas en ingeniería, estudiantes universitarias de primera generación, soñadoras con rodillas raspadas y mentes brillantes. Les dije la verdad. Que a veces tu mayor obstáculo lleva tu apellido. Que demostrar que los demás están equivocados no es ni de lejos tan poderoso como demostrarte a ti misma que tienes razón.
y que sin importar dónde empieces o quién te ignore, nunca eres un fracaso por ser diferente. Solo eres un fracaso si dejas de presentarte por ti misma. Después, una chica de no más de 19 años se me acercó y preguntó, ¿cómo supiste cuando era el momento de dejar de intentar ganar su aprobación? Sonreí. No lo supe, dije. Simplemente desperté un día y me di cuenta de que ya tenía la mía. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias. A veces lo más poderoso que podemos hacer es alejarnos con la cabeza en alto, sabiendo que el fracaso nunca fue nuestro para cargar. Es al aprender a vernos claramente que finalmente nos volvemos visibles, y recuerda que tu valor no se mide por la incapacidad de alguien más para reconocerlo.